Nosotros seguimos aquí con el Benja y el Feña de la dosis, esperando el partido y por supuesto poniéndonos al día porque... ¿El partido de nuevo juega Chile? Yo sé que ustedes están esperando el partido y yo sé que el Feña vino debajo de ese polerón con una camiseta. No sabía que había partido. No sabía que estaba... Muestra tu camiseta de la roja. De Alexi. No, más no, la pregunta de Feña sería algo así como... El menos futbolero. No sabía que había partido y con quién juega Chile. ¿Con quién juegan con Colombia. Qué entretenido. Con Colombia, pero entretenido. Ya vamos a hablar de eso. Oye, ¿vamos a la semana como esta? Vamos a la semana como esta, que ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque nos vamos al año 1504. ¿Pero dónde? A Italia nos vamos. Ya. Me gustó ya. Italia. Nacimiento puro. Claro. Hay que poner las manos así. ¿La gana de conocer Italia? El 8 de septiembre, específicamente, cuando se inaugura la estatua del David, que yo creo que es uno de los, digamos, de los virales artísticos del Renacimiento, y si no, de la historia mundial. Buena descripción. De los últimos. Viral. Es viral, pues, después de Mona Lisa, yo creo que el David viene a la cabeza salir. La pietada. Y ahora en la decoración está de nuevo de moda. Hay como unos David chiquititos. Sí, no, horroroso. O sea, qué cosa más espantosa. Yo voy a decir algo. Había alguien me regaló la otra vez no la otra vez, hace tiempo, cuando vivía en otro departamento años atrás. Me regalaron uno de estos magnetos para el refrigerador de David. Del David. Ay, no del David del control, que no estaba por lo demás, pero no de ese David, del David original. Se perdió la talla. David original. Sí, se perdió la talla. Pero me cagaste la decoración, pues. Yo me iba a comprar uno. No, o sea, no. Esa más atroz que hay. O sea, no sé si te la cagué. O sea, tú eres... Si tú confías en tus decisiones, lo que opine yo no debería interceder en eso. Voy a replanteármelo. ¿Pero que a ti no te gusta? O sea, precioso, pero no lo pondría en mi casa. No. A ese tipo de decoraciones, una obra de arte, por supuesto, pero decorativo es otra cosa, porque yo cuando busqué unos datos ahora para repasar, como estas eran las del año pasado, siempre hay pasado una precisión, salía en Mercado Libre a 90 lucas una estatua del David. No, ahora está más barata. Pero es que depende de la estatua. Bueno, ponla, invítame, quizás me guste. Y lo hago para quejarme nomás. Oye, sí, tenéis pendiente la... Sí, a la vuelta. Y como estaba diciendo Feña, que este fue el viral. El viral más, porque hay que decir una cosa, también Miguel Ángel, vamos a hablar en términos digitales, Miguel Ángel spameó todo el Renacimiento. Sí, no, totalmente. Sí, totalmente el Renacimiento en la península itálica, en la bota, que digamos que entre el año 1300 y 1500 era como el centro de Europa, porque es uno de los primeros lugares en donde se empiezan a volver a surgir las ciudades. Después de la llamada Edad Media, en donde después de la caída del Imperio Romano, la gente va al campo, debido a que no hay nadie que ponga orden y se pueda mantener una ciudad, porque tú para tener una ciudad necesitas un ejército, necesitas orden, y ese orden se pierde, pero se empieza a volver a restituir en Italia y Florencia, que fue una república, que en ese tiempo las repúblicas eran como pequeñas ciudades-estado, que estaban dedicadas full al comercio, era un lugar riquísimo, y usualmente el arte está totalmente ligada con la riqueza, porque y quizás todavía ahora, hasta el día de hoy, el arte depende de gente adinerada que gasta su plata en encargarle a artistas que hagan trabajo específicos, para mí, para individuales, por supuesto. Individuales, y bueno, y el David en este caso surge, y la idea inicial es la Iglesia Católica, que quería decorar la Catedral de Florencia, entonces encarga la construcción de distintas figuras del Antiguo Testamento en tamaño real, en tamaño humano. Entonces ahí surge esta idea del David, porque quiere replicar esto, ponerlo como alrededor de la iglesia, techo, como en la cornisa, sí, antes del techo. Entonces poner distintas estatuas de los personajes del Antiguo Testamento, también reflejando que la iglesia era una institución muy poderosa, y digamos que creo que los holandeses son los primeros en pintar fruta, en pintar cosas que no sean religión, porque usualmente los que tenían dinero querían hacer representaciones bíblicas, en este caso era la iglesia que se encargaba, pero también había muchos ricos que querían decorar sus casas con escenas bíblicas, la última cena, por ejemplo, y cosas así. Pues. No sabía ese dato hay que decir también que estamos en el 1500 y todavía imperaba la lógica de la, digamos,
subyugación de las otras culturas más débiles y el dinero que está asociado al poder. Obviamente tenemos una iglesia súper poderosa en el 1500, muy entonces en su apogeo. Quiere decirte que está ahí. Y te lo dice de manera súper explícita con esta escultura. Es que es una forma de propaganda al final. Construcciones, claro, una forma de propaganda. Te ponen un letrero, un luminoso afuera de tu casa diciéndote, oye, este es el poder actual. De nosotros, claro. Pero le fue demasiado bien, al parecer. Le fue demasiado bien. Bueno, cuando ¿cómo se llama? La estatua, bueno, esta idea surge en el año 1400, se compra el pedazo de mármol para pulirla, pero después queda en el tintero y se retoma este proyecto como 60 años después. Por eso termina siendo construida en el 1504 y no en el 1400, dado que hay este interlapso. Pudo haber sido antes. Por el tema, entonces ahí se vuelve a licitar el proyecto, en donde ahí distintos artistas proponen anteproyectos y Miguel Ángel se gana como la licitación para hacer este David. Habían como artistas reconocidos, ¿no? Habían artistas, Leonardo da Vinci también postula, finalmente queda elegido Miguel Ángel, ¿no? En esa época había cosas en la licitación. Era como McDonald's y Burger King. No, siempre, claro, el tema de la licitación. Eran los top. Bueno, él era más chico. Porque ahí al final tú tenías plata nomás y pagabas y ya era distinta a las licitaciones actualmente. No había ningún tipo de control, nada. Pues, imagínate en el 1500. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? Ya. Y se paga nomás. Se paga nomás. Pero bueno, al final se inició en el 1501 la construcción, es decir, 3 años. Dura hasta que está lista, y cuando la trataron de subir a la iglesia resultó que era muy pesada porque pesa como 5.000 kilos. Pues imagínate una piedra de mármol que se talla el mármol o una piedra súper concentrada, súper densa, entonces no pensaron en que la cuestión había que subirla al techo, no era que se iba a quedar ahí. Pues. ¿Cómo no pensaron eso? Pero bueno, así... No eran egipcios. Así, bueno, lo sé cómo crees lo habrán hecho los egipcios. Los egipcios pensaron en eso. Pues no tenían tantos esclavos, porque los egipcios ahí le dan a todo el perraje, el que se moría, buena suerte. Florencia era una cuestión chiquitita, ahí toda la mano de obra que podíais sacar de Egipto era mucho más grande. Por supuesto, mucho más. Entonces por eso se queda en el suelo, al final se queda en el suelo por esta incapacidad de subirla al techo, y ahora está en la Galería Uffizi en Florencia. Hay una réplica afuera, pero la original todavía sigue ahí existiendo como testimonio de esta época de renacimiento que se llama, porque al final se recupera y se glorifica el pasado romano, el pasado griego, ante estos como casi 1000 años de prácticamente de oscuridad, porque después del Imperio Romano todos se van al campo, todos como que la sociedad y el conocimiento se olvida, y paradójicamente son los musulmanes que guardan Aristóteles, que guardan la ciencia, que guardan la cultura, que guardan el arte. Ahora, bueno, lamentablemente por todo el fundamentalismo islámico se retratan como fanáticos, pero gran parte de su historia fueron mucho más tolerantes que los católicos, fueron muy amantes del conocimiento, de la ciencia, y las cosas cambian. Qué heavy. Oye, Feña, yo me perdí. ¿Qué es lo que pasó? Una semana como esta se empezó a construir. Se inaugura el 8 de septiembre del 1504. Se presenta cortan la cinta. 11 de septiembre, ¿no? No, el 8, no el 11. El 11 pasan otras cosas. No, el 11 pasan otras cosas. Claro, no le pongáis más. Yo juraba que era el 11. Al 11. De simbolismo. Buenísimo. ¿Esto viene en la dosis mañana o viene otras cosas? Vienen otras cosas. Lo que hay que hacer es que la gente que nos está escuchando, si le están interesando estos temas, no se olvide de ir a ladosis.cl y suscribirse para poder tener estos datos, porque llegan así como un silencioso mail. Exacto. Yo lo recibo una vez a la semana. Es un silencioso mail, muy amable, serio, pasivo. Lo recuerdo que está todos estos temas en profundidad para que uno vaya quedando Tiki-taka ahí para el fin de semana, cuando uno empieza a hablar ahí con los amigos, con la familia, tenéis que estar al tanto de todo lo que está pasando. Al día, pues. Se puede decir, ¿sabías? No es casualidad que lo manden justo en una cita también. Se pregunta el suegro en una cita, no sé. En una cita puede causar sensación ahí. ¿Usted sabía que una semana como esta el David fue inaugurado? ¿Qué hay ahí? La gente le decía, el 8 de septiembre... Un 8 de septiembre, pero hace 600 años. Claro, ¿viste que hay ahí estupendo en la cita? Y ahí, claro. Buenísimo. ¿Qué hay como rey? Ladosis.cl, nos queda media hora con ustedes. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.